Una sola acotación. Al final vamos a ir al stand de Peisa y también van a estar los libros a la venta acá, pero vamos a ir a brindar con un calientito al estilo huancaíno, que nos enseñó Augusto hace poco en la Feria Huancaíno. Perfecto. Adelante, por favor, Gustavo y Augusto. Bien, bueno, parece que es la noche para estar contentos, porque yo también estoy muy contento de estar en esta mesa junto a Augusto Efio y esta novela magnífica. Además, yo me sentí en deuda, porque yo debía haber presentado esta novela hace unos meses, unas semanas, en la librería El Virrey, y un gran resfriado me bajó del coche, y no podía dejar de decir públicamente lo mucho que me gustó. Y pasó una cosa curiosa con la novela. Yo he sido redactor en comunicación, en publicidad, entonces sí he dominado más o menos el arte de tratar de engatusar a la gente. Y por eso, y también alguna vez he tenido que redactar alguna contraportada de libros, y por eso es que yo cuando voy a leer un libro no me guío por las contraportadas. Es decir, prefiero sumergirme en la historia sin saber en qué me estoy metiendo. Y en el caso de este libro, cuando lo leí, pues el marco era ideal, o la manera de introducirme en el libro fue ideal, porque yo leí esto. O sea, me llegó este acopio de hojas Bond, ¿no? Decía Nuestros Venenos, decía Augusto Efio, decía, vamos a ver qué pasa. Y terminé asistiendo a un espectáculo literario que linda con, con fuegos artificiales audiovisuales, ¿no? Pero para que se me entienda mejor, yo voy a pedir disculpas y voy a decirles que antes de empezar a conversar contigo, quiero comentar tres notas. Yo soy pésimo hablando, por eso trato de escribir. Y quiero comentar tres cosas, ¿no? Nuestros Venenos, para mí, es una tragicomedia de enredos, de alguna manera, que el narrador nos presenta a partir del día 17 de abril de 2019. Es el día que muere Alan García. No es casual que empiece en esa fecha, porque desde esa fecha retrasaremos y adelantaremos la trama para ser testigos de los acuerdos clandestinos entre abogados y jueces corruptos, personajes anexos a esa red, y hasta activar posibles conexiones con la esfera del presidente Alan García y esa muerte. ¿Bien? El libro tiene tres partes principales que se titulan así. Fast Forward, es una revisión a grandes rasgos de la trama. Rewind, en esta parte nos detenemos más en cada secuencia y aquí entra a tallar el narrador, es un narrador ambiguo en segunda persona que ayuda a meternos en la psique de cada personaje. Y la parte final es el stop, con la cual nos detenemos en el desenlace. He llegado a contar, y no sé si esté en lo correcto, Augusto, hasta 21 personajes. Y la única forma de lograr captarlos en un libro de tamaño regular es con brochazos certeros. O sea, pocos brochazos, pero certeros, ¿no? El personaje más protagónico, al menos para mí, es Ramiro Zanatti, a quien recordamos por su apodo de Tigre Manso, por sus ojos verdes, por ser un blanco limeño algo venido a menos, que ve la manera de aprovechar su color y sus contactos dentro de un círculo de operadores de la ley, mestizos, cholos y audaces, ¿no? Luego vamos a conocer el pasado que une a Zanatti con García, ¿no? Su contraparte es Ulises Tumialán, compañero cholo de la universidad, que es abogado, que lo vuelve su mano derecha en varios de sus casos, aunque su némesis sea Rommel Carreño, un ex suboficial de la Marina, mastodóntico, enorme, cruel, algo blanquiñoso, que se resiste a ser mandoneado por un cholo como Ulises y a juntarse con un pitucoide como Zanatti. Digo esto solamente para empezar. Y Augusto, ya en las redes empezó a circular, ¿no? Empezaron a circular
las descripciones de tu novela, ¿no? Prochaska, es un VHS perdido de Montesinos, una cinta de VHS perdida. Por ahí leí también una alusión a lo carnavalesco de Risas y Salsa. Podría ser también una crónica con esteroides de los hermanitos y los cuellos blancos del puerto. Entonces, no sé si eres consciente de que has escrito una novela que es bisagra entre la literatura con la que crecimos en el siglo XX y la literatura audiovisual, no sé cómo llamarla, que empezamos a consumir a través de las plataformas. O sea, ¿eras consciente de eso? Muy, muy consciente, Gustavo, gracias por la introducción, resumen de los postulados de la novela son correctos. Muy consciente, y creo que esa conciencia viene de un desencanto, un descreimiento de dos realidades, ¿no? La realidad política que vivimos una debacle política de la que creo que ninguno de nosotros sabe cómo podemos salir, y hay mucho de eso en este libro, pero también de un descreimiento y un desencanto de la propia literatura, porque llegó un momento en el que todos los libros me parecían iguales, todos los libros me sonaban escritos con las mismas palabras, los mismos términos, los mismos silencios, con los mismos personajes, y empecé a encontrarle más vida a, por ejemplo, carteles en la calle, ¿no? En vez del típico cartel que hay en la calle que dice prohibido botar basura, me parece que hay mucho más literatura en un cartel que alguna vez vi que dice sigan echando basura, queda muy lindo. Entonces me parece que apuestas así de frescas, de irreverentes, tienen mucho más vida que muchas páginas de muchos libros. Y cuando me senté a escribir esta novela, una de los anhelos que tenía era, quiero hacer algo que se vea, que se pueda ver, y por eso está organizado en escenas muy cortas, y en cada escena tú puedes identificar quiénes están conversando. Probablemente también sea mucha influencia de lo que consumimos ahora, ¿no? Creo que pasamos más tiempo, seamos honestos, aceptémoslo todo, más tiempo viendo series que leyendo, hoy. Es que de alguna manera el HBO, el Netflix de hoy, es el equivalente a la novela por entregas del siglo XIX, por entregas con la plataforma tecnológica de esa época, ¿no? Sin duda. Y por eso me gustó mi manera de entrar a la novela, porque antes había hecho solo cuentos, y mi manera de entrar a la novela fue valiéndome del género negro, ¿no? Que es el único género, dicen algunos, que le puede plantar cara a las series televisivas, precisamente porque se asume un género menor que lo que pretende es conectar con el público. Y a veces, creo que alguna vez hemos conversado de esto en privado, que a veces se piensa que entretener es un demérito, ¿no? Y hay una obligación de quien escribe de tratar de entretener, ¿no? Y yo soy de la época, somos de la época en la que necesitamos todavía de las herramientas para dar un salto, ¿no? Yo necesitaba una herramienta para dar el salto a la novela, y esa herramienta fue la novela negra, ¿no? Hace unos días, de casualidad, me volví a encontrar con la película esta de Superman de los años 70, Richard Donner, creo que es el protagonista de esta hermosa película, y me di cuenta de algo, que Clark Kent consigue trabajo en el diario Planeta porque es un gran mecanógrafo. Entonces la herramienta le permitió tener un empleo de periodista, ¿no? Y lo relacioné con la herramienta que de la que me valí para poder entrar a la novela. Has dicho algo que conecta con algo que he pensado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Y es que mientras menos tratas de impresionar a un supuesto lector, pues más auténtica te sale la novela o el texto. Y por lo tanto el lector se da cuenta, o sea, conecta más.
tú evidentemente con esa novela no has querido decir, voy a escribir la gran novela peruana del siglo XX. O sea, no has querido impresionar a nadie, no tienes... Y finalmente, eso está, digamos, pagando bien, bonito. O sea, yo he escuchado comentarios muy buenos sobre tu novela. Hernán Migoya, que es amigo nuestro, lo puso hace poco en las redes, ¿no? Fue muy elogioso con tu novela. También con la de Leonardo Aguirre, que está aquí, que es otro representante de esta literatura que entra a dinamitar. Hablemos de Leonardo. No, siempre terminamos hablando de Leonardo Aguirre, porque no queda otra. Pero bueno, trataremos de no hacerlo esta vez. Y claro, Hernán decía que esta era la mejor novela negra que había leído en lo que, desde que está aquí. Pero tiene que ver, creo yo, con eso, que ¿por qué voy a impresionar a alguien? Sin duda. No quiero demostrar nada. También hace poco me encontré con leyendo esta entrevista. A mí me encanta mucho, creo que mi acercamiento al género negro fue primero con el cine, y ahí también esta impronta audiovisual. Primero, antes de encontrarme con las novelas negras que cuajaron el género, yo fui un gran consumidor de cine negro, de cine negro clásico. Y en el cine negro hay un autor fundamental, un director fundamental, que es Billy Wilder. Y dijo, cuando le preguntaban precisamente a propósito de esos detalles de sus películas, dice: yo no hago cine, hago películas. ¿No? Esa pretensión que a veces sientes en algunas películas y en algunos libros, que tú te enfrentas a ellos y dices, aquí están queriendo hacer cine, pero no muerden, no conmueven, y se quedan en esas pretensiones gaseosas, que es lo que te comentaba, ¿no? Me pasaba con todos los libros se me caían de las manos porque me parecían escritos por la misma persona en la misma época y con las mismas ambiciones. O sea, haciendo el símil con Billy Wilder, o sea, tú no has pretendido hacer literatura, has querido contar una historia. Sí, sin duda. Me llama la atención algo, ¿ya? Y es que siempre se habla de que para ser escritor antes hay que ser un gran lector, y evidentemente, sí, mientras más lees, mejor escribes, eso no hay ni que discutirlo, pero menos se habla de que también hay que ser un gran observador. Y una cosa que uno nota cuando lee Nuestros Venenos es que hay diálogos que son muy descriptivos y observaciones que pintan situaciones muy certeramente. La calidad de la madera en los hostales baratos, ¿no? Esos tiraderos al paso, o sea, la calidad de la madera, la manera de colocar las medias dentro de los zapatos, ¿no? De un personaje, el escupitajo antes de contar billetes. O sea, esos detalles de observación son los que finalmente te terminan metiendo con total verosimilitud en la trama. Y quería que me cuentes sobre eso. Primero, sobre ser lector, sí, inevitablemente que mi rechazo con esa literatura que comentaba al inicio que no se malentienda. Sí, efectivamente creo que hay que ser un buen lector para poder atreverse a escribir, porque de lo contrario es como encargarle la preparación de una parrilla a un vegano, ¿no? Más o menos así. Y en cuanto a la observación y los detalles, uno no sabe bien de dónde viene eso, ¿no? Pero ahora, bueno, Fío no está, pero en la tarde salimos a caminar y habíamos regresado, y le dije, mira, veíamos a dos señoras y yo ya había tomado nota de dos frases que habían dicho las señoras, o había visto un intento de asalto, cosas que ella no había visto en el camino. Entonces, no sé si se educa, si es instintivo, pero una vez que te decides a hacer literatura, la diferencia entre un libro y otro, que todos podemos estar contando la misma historia, son esos detalles. Cuando yo como lector lo valoro mucho, ¿no? Cuando encuentro un autor que me da esos detalles que nadie más puede compartir, lo valoro. Y
una confesión. Todos los personajes tienen, yo me decidí a darles un rasgo de mi personalidad, todos, o un dato de mi biografía, que también ayudó mucho. O sea, fue una decisión personal. Fue una decisión personal. Porque en mi caso yo he podido, después de haber escrito una novela, a posteriori yo he podido identificar rasgos míos en cada personaje, como si hubiera repartido parte de mi ADN en ellos, pero lo tuyo fue previo, fue una decisión. Yo hice una lista de todas las cosas más vergonzosas que me habían pasado en la vida o de las que, o que me había empeñado en ocultar. Ya. Y fui haciendo la lista y asignándole cada rasgo a un personaje, solo para que se den una idea. En la novela hay un personaje que es Luzmila, que es uno de los personajes que más quiero, que cuando ha sido niña la curaron de un cólico con efluvios de porcino, o sea, pichi de chancho para el buen cristiano. Sí. Y eso es algo que yo viví de chico, que es una historia familiar que yo me empeñaba en ocultarla, ¿no? Porque mi abuela, mi mamá, cada vez que venía un amigo nuevo, una pareja, salían con la historia, y yo, pero no vas a contar eso. Bueno, yo lo puse en primer lugar y se lo asigné a un personaje. Es, o sea, un síntoma de que mientras menos vergüenza tienes de mostrarte finalmente, sí. O sea, la literatura sale más auténtica, ¿no? Hace no mucho me encontré con Augusto en un gran evento corporativo. Yo no suelo ir, ya antes solía ir, pero ya no voy a esas cosas. Pero me encontré con Augusto y estaba con una perchaza, con una... Hacía como cuando ahorita usa corbata, ¿no? Este traje, porque es otra cosa, ¿no? Así, con una corbataza así. Y de pronto, claro, uno está acostumbrado a ver a Augusto en las entrevistas culturales o literarias, pues, más o menos como un Granch, ¿no? Entonces, hay acá una dualidad, y me imagino que, asumo que tener un pie en la pituquería y tener otro pie no sé, en un ambiente, no voy a hablar de marginalidad, obviamente, pero en un ambiente que usualmente no dialoga con el primero, se ayuda a que hayas logrado mostrar aquí un lienzo social muy, muy completo de nuestra realidad política, ¿sí? ¿Verdad? O sea, ¿qué pros y qué contras has encontrado con respecto a eso? En el estudio de abogados donde trabajas, o sea, ¿cómo te miran así? De costado, sí, de costado. Bueno, acá he encontrado a un colega mío que le voy a rogar que guarde silencio, pero la experiencia ayuda, o sea, uno tiene que saber qué hacer con la experiencia, porque la experiencia por sí misma no es literatura, la experiencia hay que convertirla en literatura. Durante 10 años yo fui funcionario público, y eso me permitió tener contacto con lo que uno imagina de la función pública, ¿no? Con ese, lamentablemente, ese fango, esa mugre infecta sin solución. Y ahí tomé muchas notas que luego he utilizado en la literatura. Y luego dejé de ser funcionario público y me convertí más bien en un abogado de perfil más corporativo. Y justo Prochaska me hizo la misma pregunta en una charla. Me dijo, ¿cómo haces? Yo le dije, aguaito, tomo nota y me repliego. Es lo que hago. Pero creo que, ya que hemos hablado de tu oficio de abogado y de... Quizá en el plano corporativo no ocurra tanto así, pero creo que hay un detonante con respecto a las aventuras que transcurren en esta novela, y es que es la desesperación que conlleva, o sea, que atrae el oficio. Es decir, solo ante un abogado y ante un médico pueden darse situaciones desesperadas que hacen que grandes historias se detonen, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención cómo, o sea, porque estas situaciones límite finalmente acá hay situaciones límite, o sea, hay gente que está a punto de perderlo todo y se ve humillada y, bueno, hace cosas indecibles para no perder su situación, o el poder o el espacio que habitan. Pero me llamó mucho la atención cómo
el personaje, no sé cuál de los dos personajes es, si es Ulises o es Ramiro, quien recuerda que abogado significa traga llanto. Es Ulises. Es Ulises, ¿no? Ulises es, bueno, a lo largo de la novela se plantean este juego de espejos con varios personajes, ¿no? Que un personaje puede ser al revés de otro. Y Ulises es un abogado muy humilde, pero no por ello menos miserable que los demás, ¿no? Y en algún tramo de la novela cuenta que cuando tiene la oportunidad, porque él no decide, tiene la oportunidad de que alguien le pague los estudios, él le preguntan ¿qué quieres estudiar? Porque él es muy, muy pobre y no tendría los medios para hacerlo. Y él dice, quiero ser abogado. ¿Por qué? Porque recuerdo que en mi pueblo a los abogados les dicen tragallanto, que es la expresión que compartió conmigo mi abuela. Mi abuela es de un pueblo muy chiquito de Jauja, que se llama Tragadero. Ajá. Y ella alguna vez, cuando yo decidí estudiar Derecho, me dijo, bueno, has de saber que a los abogados en mi tierra les dicen tragallanto, que es muy duro, ¿no? La imagen que hay alrededor del abogado en todos los tiempos siempre es dura, acorde quizá con algunos de sus actos, pero esa en especial me pareció especialmente literaria, ¿no? Creo que sí. Tú me dirás si ha sido a propósito o no, pero tu novela es un caballo de Troya político, es decir, no es una novela política, pero sí nos muestra las consecuencias de las decisiones políticas que se dan en nuestro país. Y por eso quería preguntarte cuál es tu posición con respecto a, la intuyo ya, pero igual quiero que me la digas debajo de estos próceres que nos acompañan acá, de mármol. ¿Cuál es tu postura con respecto a la literatura comprometida o no comprometida? Si debe serlo o no. Me encanta, Gustavo, que te hayas dado cuenta que esta es, por mucho que yo haya querido disfrazarla de entretenimiento, porque ese era uno de los objetivos, pero es una novela muy política. De lo que yo huyo es de hacer militancia, de hacer novelas o literatura panfletaria. Eso no me interesa, la identifico muy pronto y no me gustan, me parece deleznable incluso. Pero a mí me interesaba en esta novela, claro, uno se da cuenta de muchas cosas también después, ¿no? Cuando uno escribe es como el albañil que está construyendo una pared, ¿no? Pones un ladrillo, un día se te cae, al día siguiente está más o menos, luego terminas la pared, viene un arquitecto y te dice, mira qué linda la perspectiva. Dices, no sé, yo no sé nada de perspectiva, de ángulos, un día dejó de caérseme la pared y ya está, ¿no? Pero después te das cuenta de muchas cosas. Creo que yo reflexionaba internamente mucho sobre este vínculo que hay entre realidad, verdad y lenguaje, ¿no? Que a lo largo de la historia han estado distanciadas, más o menos, la realidad, la verdad y el lenguaje. Hasta hace algunos años, quizá 10 o 15 o 20 o 30 incluso, si la prensa le descubría un chanchullo a un ministro, el ministro renunciaba. Hasta hace no muy poco. Hoy no pasa absolutamente nada, increíble, ¿no? Y entonces esta novela tiene una propuesta política, porque lo que intento reflejar en términos literarios es que ya no es solo que el lenguaje es hueco, el lenguaje la retórica se ha convertido en un hoyo negro que devora todo lo que se encuentra a su paso y no significa nada absolutamente. Y para eso basta escuchar a nuestros políticos en los noticieros cualquier día.
no solo eso, sino que ya no es solo que detrás de ese lenguaje de los políticos hay unas capas de lodo, sino incluso detrás de cada capa de lodo hay ríos de excremento. Y en esta novela, cuando la lean, si es que se animan, en la primera parte hay una capa de lodo y la segunda revela esos ríos de excremento. Y sí fue una apuesta más o menos consciente. Tanto así que ahora mientras te escuchaba hablar y había hecho alusión a los próceres, yo me preguntaba, ¿qué pensarían los próceres, los fundadores de la patria si leyeran tu novela hoy en día? ¿No? ¿Qué hemos hecho con la República, con ese ideal? Pero bueno, obviamente no era algo que tú te preguntabas expresamente. Yo estoy de acuerdo contigo en que la literatura... O sea, yo creo que el principal compromiso, ya que hablamos de literatura comprometida, el principal compromiso que debe tener un autor es consigo mismo, con lo que cree, ¿no? Y si tú tienes, o sea, yo creo que en mi caso, me imagino que en el tuyo también, quizás, no sé, me dirás que no, el principal compromiso es narrar una historia bien contada, que active, que conmueva, ¿no? Pero si tú, como autor, como ciudadano que escribe, tienes sensibilidades o preocupaciones profundas, eso va a aflorar tranquilamente sin necesidad de tener que sacar la banderita, la banderola del epíteto, ¿no? Entonces estamos A mí no creo que sea cierto, no creo que sean ciertas esas declaraciones de muchos autores que dicen: yo no escribo para nadie, no me importa que me lean, el texto que escribo solo me debe satisfacer a mí mismo y a partir de ahí construyo mi obra. No sé, creo que no hay mucha honestidad detrás de esa declaración. ¿Crees que hay mucha pose actualmente? Sí. Y creo que todos somos conscientes de que si en la página 10 no hemos captado la atención del lector, el lector va a cerrar el libro, pasar a otro o prender la tele o la computadora o el celular. Entonces estamos fuera del juego si es que no a la página 1 no hemos entretenido algo, y a partir de ahí podemos compartir nuestra visión del mundo, pero tenemos la obligación de entretener. Y creo que volvemos a lo que hablamos al inicio, ¿no? Creo que es consecuencia finalmente de que cada vez somos un mundo más visual, más audiovisual, mejor dicho, ¿no? O sea, yo he trabajado en comunicación antes y esto que acabas de decir se decía con respecto a un corto comercial, un comercial, y ahora se dice con mucha más frecuencia en las redes sociales. O sea, si en los 2 primeros segundos no has captado la atención de alguien, olvídate, el primer segundo, cuando se trata de redes sociales. Y me lo dijo un editor francés la semana pasada también con respecto a lo que está, a las cosas que le dice a sus autores, sobre todo con relación a los nuevos lectores, ¿no? Suena que estamos dinamitando la literatura clásica, pero no, creo que de lo que estamos hablando es que los tiempos cambian y todos nos adaptamos a nuevas maneras de consumir el mismo, ¿no? Suena feo incluso decir consumido, porque se relaciona con consumidor y todo eso, ¿no? Pero yo creo que las sensibilidades cambian con el tiempo y que sencillamente, o sea, hacer literatura que sea más, entre comillas, audiovisual no tiene nada de malo, simplemente tomarle el pulso a la realidad actual. Bueno, la lectura ya es de por sí una ocupación, un hobby, como quieras llamarlo, un quehacer minoritario, ¿no? Pero parece que los escritores se esfuerzan en que sea aún más minoritario, ¿no? Sí. Con eso, cuando te sientas a escribir, no como Bilder que hacía películas sino cine, cuando te sientes a escribir literatura y te pones denso, ceremonioso,
lleno de sentencias, hace que menos gente tenga ganas de encontrarse con un libro. Creo que Fernando Ampuero fue el que me dijo, no sé en qué momento del mundo, no sé en qué momento, ¿no?, del siglo XX, el aburrimiento se vistió de prestigio, ¿no? Estamos hablando de eso mismo. No sé cuánto tiempo tenemos, cuánto tiempo queda. Sí, todavía tenemos todavía se puede. minutos más. Y hay, ¿se permite preguntas del público o no? Porque no me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Hay Una pregunta. Está... sí escuché la pregunta. Pregunta, ¿Cuál es la pregunta? Repite la pregunta. No, ahí le llevan. Buenas noches, felicidades por esta nueva entrega. Quería preguntar qué significa que un abogado traga llanto. Que vive de las penas de los demás, que vive del sufrimiento de sus clientes. Así de duro y de cruel. ¿Qué tal? Felicitaciones, Augusto, Gracias. por el que hubiese gustado. Quiero volver al tema de la novela, el género negro. Hay una tradición de género negro en la literatura peruana, o sea, tenemos frescos, los referentes del boom, ¿no? Vargas Llosa y tal, pero normalmente también no sé si es lo mismo el género negro con el género detectivesco, ¿no? Porque así como Agatha Christie, de un personaje repetitivo, ¿no? No lo recuerdo en los libros peruanos, bueno, salvo esta serie que había antes de Gamboa, ¿no? Que tenemos un personaje policial. Pero no sé si has podido explorar un poco cómo van los autores peruanos respecto a este género policial, negro, detectivesco, que no sé si sea lo mismo. Hace un tiempo escribí un comentario sobre La conciencia del límite último de Carlos Calderón Fajardo, que a mi modo de ver es la mejor novela del género peruana, y empecé hablando preguntándome si en la literatura peruana había una tradición de literatura negra, y dije, yo no quiero firmar esa autopsia, porque, digamos, hay un consenso que dice que no tenemos una tradición sólida. La literatura policial tiene dos grandes ramas: la literatura de enigma, tipo Agatha Christie o Conan Doyle, y la literatura negra, que es más, se inicia con los autores norteamericanos como Chandler, Carver, Hammett. Y no tenemos una tradición de novela negra, que es la que a mí me interesa, que es más la de Chandler y compañía, entre otras razones porque ese género está muy vinculado a un momento histórico, la ebullición de la etapa industrial, que hacía que mucha mano obrera necesitara medios de entretenimiento baratos, de consumo barato, y por eso es que se identifica la literatura negra como el género pulp, porque eran efectivamente, incluso los autores del género negro escribían al peso, no escribían por libro, escribían por kilos, era de consumo inmediato y los guardaban en la gabardina, y eso en el Perú nunca existió. Tenemos grandes novelas, pero esfuerzos muy aislados, personales. Mi favorita es La conciencia del límite último, me encanta, no la he vuelto a leer, pero en su momento me encantó Puñales escondidos de Pilar Duby, que es una novela de género negro, y otros autores. El año pasado salió un libro publicado por Susti y Witch, que hace un recuento y ahí señala más o menos un canon de 5 libros que yo no comparto, pero si tuviese que sugerir un título es sin duda La conciencia del límite último. Tu novela tiene 21 personajes, pero tiene una estructura muy creativa en tres partes. Tiene mudas temporales y también tiene 2 tipos de narrador.
hacer la arquitectura de esa novela implica pues, un trabajo minucioso de relojería. Y a mí me da curiosidad saber si tú tienes el plano de esta novela. O sea, si tienes el diagrama en algún lado. Yo si no- lo has publicado alguna vez. No, lo voy a hacer ahora. Recuerdo mucho un plano que tú publicaste Mm. y te lo comenté porque era pues, no sé, el diseño de acuerdo, el diseño de construcción del Museo Louvre, ¿no? Tenías pues sótanos, recovecos. Yo hice un croquis, pero muy sencillo en realidad, de dos páginas. Y, pero con las ideas, lo que hice fue comprarle un cuaderno y más bien me organicé por personajes. Entonces, 50 páginas, esos cuadernos gordos, ¿no? 50 páginas para Luzmila, 50 páginas para el negro Carreño, 50 páginas. Y ahí iba anotando todo lo que se me ocurriera sobre esos personajes. Y luego, perdón, al peso también. Y luego ya lo trasladaba a la novela. Y en cuanto a la estructura, que efectivamente era una de las cosas que más me interesaba, uno de los mayores halagos que he recibido sobre esta novela es que la novela parece un cubo Rubik, que se va armando así. Ya fue más o menos intuitivo, pero porque ya tenía cada personaje con una biografía, digamos. No, la arquitectura es de elogiar, de verdad, y felicitaciones por eso. Ya estamos con el tiempo. Y Sí. bueno, felicitaciones de verdad porque has hecho una novela muy distinta a la que estamos acostumbrados a leer. Te felicito y les pido un aplauso para Augusto F. Gracias, Gustavo.